Buenos días a todas. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Estamos en una clase que vamos a hablar acerca de la familia. Es un tema maravilloso que Dios quiere tratar porque estamos siendo muy atacados como familia. Y Dios ha puesto especial cuidado en ello. Estamos aquí familias representando esta cobertura del Señor. Y yo quiero dar inicio con una oración pidiendo al Espíritu Santo que nos pueda guiar, que nos ayude, que esté presente en este momento. Cierra tus ojos, no te distraigas, quita toda carga, toda dificultad, todo peso que traigas sobre tus hombros, quítalo. Libérate de esa tensión, de ese quizá dolor de cabeza que tengas, de ese dolor de hombros, de ese dolor de espalda, por cargar todo esto que se ha venido presentando a lo largo de este tiempo. Amado Dios, alabo y bendigo tu nombre. Espíritu Santo, sé tú nuestro guía. Sé tú quien esté dirigiendo esta reunión el día de hoy. Habemos familias aquí representando, Señor, tu reino, porque así tú lo dices, Señor, que aquí en la tierra es una representación de lo que estamos viendo en el cielo. Ayúdanos, papito, a poder ser dignas representantes de tu gloria, iniciando con nuestra familia, porque así tú lo has mandado. Señor, ayúdanos, por favor, en esta mañana, a que todo conocimiento humano, todo lo que se pueda ver en esta clase, sea guiado por tu Espíritu Santo. Que tu presencia esté en nuestra mente, pero que esa mente, todo lo que capte, todo lo que escuche, todo lo que aprenda, lo baje al corazón para hacerlo por obra. Señor, está aquí nuestra familia, Señor, representada. Ponemos delante de ti a ese varón que tú nos has dado como esposo y como ayuda, que somos nosotros ayuda idónea. Aquí estamos, Señor, dispuestas a escuchar y a obedecer lo que tú tienes para nosotras. Espíritu Santo, sé nuestra guía, sé el medio que utilice mi boca para que yo publique tu alabanza y publique tus enseñanzas. Gracias, Señor, por traer primeramente la enseñanza a mi vida. Gracias, Señor. Bendito seas. Permítenos despojarnos de toda, Señor, carga, de todo dolor que nuestro cuerpo pueda estar enfrentando por esas dificultades, por esas preocupaciones, por ese sentimiento, Señor, que quizá un hijo nos esté causando. Señor, ponemos la vida de nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros nietos en tu presencia. Ayúdanos a entender, Señor, esta clase, este día. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues, sin más interrupciones, yo doy gracias a Dios por esta clase. Es tan extenso el tema, es tanto que sacar, que se ha dividido en dos partes. Y hoy veremos la parte número 1, con este inicio hablando acerca de la familia. Y como versículo central tenemos Génesis 1:28, el principio de todo. Tú has llegado a formar una familia en ese principio, en ese nuevo comienzo. Saliste de la casa de tus padres a formar tu propio hogar. Hiciste un principio, empezaste bajo un principio. Y mira lo que nos dice hoy el libro de Génesis, que ese es el significado, principio. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios preparó algo hermoso para la llegada del hombre. Y después de que ya tenía preparado todo, a la mujer, a esa creación tan hermosa, debes de sentirte privilegiada de ser mujer, porque en ti puso esa responsabilidad de cuidar, de formar una nueva vida en tu vientre. No sé, es maravilloso
poder sentir el movimiento y el latido del corazón de un bebé cuando vas a revisión. Es increíble pensar que dentro de esa cavidad pueda salir un ser vivo, puede estarse formando de una manera tan increíble. Cuando nacen y te dan el peso, dices, es su cupo dentro de mí. Eso se formó dentro de mi ser. Somos privilegiadas, pero más privilegiadas de que Dios se tomó el tiempo para preparar el lugar a donde iba a venir a morar esa mujer. Dios le dio al hombre esa responsabilidad, ese tener cuidado, esa protección que sentimos de parte de Él. Pero qué maravilloso tomarse el tiempo de preparar lo que tú y yo vamos a necesitar. Ese fruto, esa verdura, ese olor a flores tan maravilloso. Yo no sé si te guste cuando llueve y hueles esa tierra mojada, esas plantas con ese rocío que amanecen, esas gotas de agua cuando corren de esas hojas y tienes la oportunidad de admirar todo eso. Ese jardín que Dios ha puesto, si tienes un pedacito en tu casa, si tienes un jardín grande, si tienes la oportunidad de tener unas flores naturales en medio de tu mesa y contemplarlas y decir, Señor, gracias. Gracias porque formaste esos colores que a mi gusto están maravillosos. Gracias porque te tomaste el tiempo de venir a preparar todo para que yo estuviese aquí. A mí me llena de gozo el imaginarme, el que mi cabeza empiece a volar y ver cómo el Señor hizo todo lo creado, cómo formó de la nada todo lo que tú y yo conocemos. ¿No te maravillas saber que Dios preparó todo para que tú llegaras? Para que tu presencia estuviera cubriendo y sabes que llenarlo todo, porque nada llenaba a ese hombre. Había especies de toda clase, había flores, había frutos, había árboles, había un pasto hermoso. Yo me imagino ese Edén, ese jardín de lo más hermoso que puedes conocer, pero faltaba algo y esa falta de algo eras tú, era yo. Y a mí me maravilla saber que ese hombre que está a nuestro lado tuvo a su ayuda especial, que eres tú y que soy yo. Así como Dios preparó en ese tiempo ese jardín, Dios preparó para ti una familia. Dios preparó ahora lo que tienes ya formado. Si tú te das cuenta de todo lo que Dios ha creado, ha sido maravilloso. Formar familia. Una palabra tan sencilla que se puede pronunciar tan rápido. 7 letras. Familia. Con un peso tan importante, pero tan importante dentro de la sociedad, el fundamento de la sociedad. Esta lección tiene como objetivo reconocer la importancia que tiene la familia para Dios y la responsabilidad del padre y de nosotros como madres de representarlo. A mí esto, híjole, me puso una carga bien fuerte porque dije, ¿qué estoy representando, no? ¿Qué quiero que mis hijos vean? Porque los primeros a los que les vas a enseñar esa representación es ante ellos, ante tus hijos. Yo oro para que Dios nos siga dando sabidurías de ser dignas representantes del reino de Dios. En estos días, la familia está siendo muy atacada, sumamente. Lo vemos en nuestras peticiones de oración y nuestra intercesión. Todas las luchas que hemos venido orando para las familias. Todo ese ataque que ha venido sobre nuestros hijos, sobre la salud de nuestros esposos. Hemos estado enfrentándonos con situaciones muy difíciles. Por eso es importante que esté fundamentada esa familia en la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo el enemigo ha tratado de desvirtuar el concepto de familia, tal y como Dios lo establece en su palabra. No te suena nada raro porque lo hemos visto en
en noticias hemos visto cómo se están peleando derechos para tal, para cual, eh, pidiendo sus derechos, pidiendo tanto. No hay más. Solo se trata de desvirtuar ese concepto familiar, que tú y yo lo tenemos que tener muy claro, muy, muy claro. Dios creó la tierra con el propósito de dársela al ser humano, para que la poblara y la gobernara. Todas las maravillas que existen en la tierra, como yo te decía, plantas, animales, ese alimento que tú tienes, ese clima que estamos pasando. Ayer empezamos con un calor, pero en grande. A mediodía, bueno, después de las 2 de la tarde vino un aguacero que granizó. Ese clima que tenemos tan variado, esas estaciones que Dios puso, Dios las creó para ti, para el hombre, para la mujer y para su descendencia. Todo lo que estamos viviendo, Dios lo dispuso. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No hay más. Dios formó a Adán del barro y sopló aliento de vida para que viviera. Puso su naturaleza para que fuese su imagen y semejanza, pero con un espíritu. Como Dios vio que Adán estaba solo, lo que yo te decía, hacía falta algo. ¿Cuánta falta haces tú para tu hogar? Yo no sé si te has ausentado algunos días y cuando llegas es un caos total. Porque no se pagaron las cuentas, porque el perrito se salió, porque destrozó, porque hizo. Y es que mamá, a mí me ha dicho mi hijo, ahora que cuido a los dos bebés, ¿cómo le haces? Te da tiempo para la comida, te da tiempo para la ropa, te da tiempo para atenderlos. Y digo, solamente por la misericordia de Dios que renueva mis fuerzas cada día. Y si hay que empezar más temprano, pues más temprano se tendrá que empezar. Pero Dios fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestras fuerzas. Cuando Dios vio que Adán estaba solo, él pensó, ¿tú crees que no lo sabía? ¿Tú crees que no había decidido ya eso? Él dijo que le haría una ayuda idónea, una ayuda adecuada para él. Yo no sé el carácter que tenga tu esposo, pero sí sé que es muy diferente al tuyo porque Dios así lo dispuso. Mi esposo es muy callado, mi esposo no habla, mi esposo cuando opina o cuando habla, cuidado, pero es muy callado ante cualquier situación, ¿no? Yo al contrario, hablo que cuidado. Entonces digo, Señor, tú no te equivocaste al darme a esa persona adecuada, al que yo sea ese complemento para él. Porque si él no se anima, me dice, tú dile, tú infórmate, tú investiga, ¿no? Entonces somos esa parte tan diferente, pero a la vez siendo uno, complementándonos. Y Dios tomó una costilla del hombre para crear a la mujer y entregársela. Yo les decía el miércoles, ¿por qué no la tomó de la cabeza, de una mano? La tomó de una parte tan sensible pegada al corazón para que fuéramos ese cuidado, para que fuéramos esa persona que está ahí siendo tan protegida. Las costillas protegen a nuestros órganos vitales de cualquier impacto. Ha habido accidentes tan terribles, terribles que dices, ¿cómo puede ser que sobrevivió? Ah, pero hay una costilla rota, hay algo, ¿no? Pues dale gracias a Dios porque eso protegió a tus órganos vitales. Y de ahí te sacó, de ahí me sacó, de ahí nos formó con ese cuidado, con esa protección para protegernos. Adán se puso tan feliz, yo creo que sus ojos no podían estar más pendientes de ver lo que Dios había formado para él. Sé que las familias hoy enfrentan desafíos que pueden poner a prueba su unidad y su estabilidad. Quiero mencionarte algunos de esas pruebas más relevantes.
porque Dios nos ha permitido formarla, pero también nos hemos enfrentado a situaciones difíciles. Falta de tiempo de calidad es algo tan importante. Con el ritmo acelerado de la vida moderna que llevamos, el trabajo, las responsabilidades pueden ser que los miembros de la familia pasen menos tiempo juntos. Ese es un gran problema. Ese es un gran desafío a los que se enfrenta la familia ahora. Una influencia de la tecnología. Y sé que no te estoy diciendo nada nuevo, porque quizá lo hemos estado viviendo. Aunque la tecnología facilita la comunicación, también puede generar aislamiento en las personas, porque se están enfocando tanto en sus dispositivos que a la convivencia familiar. Nosotros hemos estado yendo a nuestra iglesia, hay dos cultos, dos servicios, y nos gusta ir al primero, que es de 9 a 10:30, 11 de la mañana, para después como familia salir a desayunar a algún lado. Y me he puesto a ver alrededor que a veces esas familias, en esas mesas de algún restaurante, todos tienen sus dispositivos prendidos. Todos están tan ocupados en sus redes que dices, híjole, qué bonito que venimos a convivir y a desayunar en familia, ¿no? Entonces hemos puesto como regla, a ver, si venimos a desayunar es desayunar, platicar quizá de las necesidades porque sea el mejor lugar o el mejor momento para que te des cuenta qué está pasando con tus hijos. ¿Cómo está viendo, en mi caso, el desarrollo de Noah? ¿Cómo está logrando comer solo, pedir ir al baño? ¿Cómo nos está viendo él? Y son momentos que no van a volver a regresar. Son momentos que tienes que disfrutar y este es un gran desafío que enfrentan ahora las familias. Crisis de valores es otro. En algunas sociedades los valores familiares, tradicionales, han sido cuestionados, lo que puede generar incertidumbre sobre el papel de la familia en la sociedad actual. Estos son algunos desafíos que puedo mencionarte. Problemas económicos. La inestabilidad financiera puede causar estrés y afectar la armonía del hogar. Es algo bien importante porque como mujer eh, puedes sentir, yo le decía a mi esposo y comprendo perfectamente lo que está pasando, Lucy. Yo le decía, solo te pido que cubras las colegiaturas. Él tiene un gran problema, él es muy gastalón, él dice, ay, luego veo, no, luego no, me abstengo mucho, si no tengo en efectivo, no uso tarjeta, entonces digo, no, y él de la nada, no, sí. Entonces llegó a ser un problema tan fuerte nuestra economía, y yo le decía, solo te pido que las colegiaturas no falten. Compra lo que quieras, porque peleábamos mucho por ese punto. Pero por favor que no me falten las colegiaturas, porque había sido tema de económico muy fuerte, de discusiones muy fuertes, muy fuertes llegó a ser este punto, esa inestabilidad financiera en nuestra vida. Otro desafío también puede ser en la educación de los hijos. La crianza se vuelve más compleja con el acceso a las redes y contenidos que ahora vemos, esos contenidos digitales que pueden influir en la mentalidad de los niños y de los jóvenes. Tú dices sí y él dice no. Él dice sí y tú dices no. Los niños ahora ya reclaman sus derechos, ¿no? Ya reclaman, es que esto. Y dices, a mí me bastaba una mirada de ojitos o un para que yo me pusiera firme delante de mi mamá. Más delante cuando mi abuelita vivía, híjole, con sus ojitos nos decía todo cuando entrábamos y nosotros sabíamos que algo había molestado. Ahora es un gran problema esa educación, esa educación que tenemos que dar a los hijos. Y ponte a pensar y dices, ay Señor, ayúdame a tener sabiduría para poderlos guiar a las que todavía cuentan con hijos chiquitos, con hijos que están en casa. Tienes un gran desafío para poder ponerte de acuerdo con tu esposo y poder guiar a esos pequeñitos. Otro es el conflictos interpersonales, la falta de comunicación afectiva, el estrés, la
tensiones por las cosas, por las situaciones que vivimos. También otro punto bien importante puede ser el debilitamiento de la fe. En algunas familias la fe y los valores cristianos se han perdido con el tiempo, lo que puede afectar la unión y el propósito espiritual del hogar. Para poder enfrentar estos retos, estos desafíos, la familia puede fortalecerse a través de la oración, el diálogo, la educación, en valores, en ese amor incondicional, en ese sentir y decir, Señor, está puesto delante de ti este punto especial. Señor, estoy batallando con este desafío. Por favor, ayúdame. Habla con tu esposo, dirígete a él y pónganse de acuerdo porque eso es algo bien importante. La familia es importantísima para Dios, es el núcleo primario de la sociedad, es el matrimonio. eh, Después del matrimonio, pues, ¿qué sigue? Por ende, sigue la familia que has formado. Ahora se discute, ahora se legisla. Imagínate nada más, llegar hasta las cortes, llegar hacia nuestra Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, el legislar la función sobre hablar de nuestras familias, sobre qué parejas, qué familias, cómo va a ser, cómo se van a conformar. El patrón divino que Dios estableció en su modelo original está formado por mujer y hombre. No hay más vuelta de hoja. Mujer y hombre que se unen en un pacto matrimonial para procrear hijos y formar una familia. Dale gracias a Dios por la familia que tú has formado, porque ese es el núcleo social donde la presencia de Dios se debe manifestar. Dios espera que en nosotros como padres le representemos aquí en la tierra ante nuestros hijos. ¿Qué quieres que tu hijo aprenda? ¿Que Dios es un Dios sanador? Háblale de lo que Dios te ha sanado. Que Dios es un Dios libertador. Háblale de la libertad y del perdón que has obtenido por medio de Jesucristo. Para que entonces muchos de los problemas que a nuestros hijos les cuesta trabajo creer en Dios puedan tener un buen cimiento, un buen origen, una buena representación de nuestra parte y que no sea incompleta o distorsionada. Nosotros tenemos que dar ese ejemplo tan grande, pero no vamos a poder hacerlo solos, porque somos padres imperfectos. El Padre perfecto solo es Dios. Todos hemos fallado a representar a Dios correctamente. ¿Por qué? Porque tenemos una raíz de pecado, ese pecado original. Esos atributos divinos se limitaron hasta cierto tiempo, se distorsionaron y quizá en algunos hogares ya se perdieron. Dios siempre ha querido que su amor se establezca en la familia a través de tu papel y del papel de tu esposo, del papel que Cristo creó para darte esa familia tan hermosa que has formado. El cimiento para edificar la familia debe de ser Cristo. Debes invitar al Señor Jesucristo a reinar en tu familia y en tu matrimonio y verás cómo van a cambiar las formas de relacionarnos y de vivir. ¿Nos va a costar trabajo? Sí, porque venimos con una naturaleza fuerte, con una naturaleza de decir, voy a hacerlo porque así funciona. Quizá un tiempo funcionó, pero ahora ya no. Entonces, Señor, dame sabiduría para cómo hablar, para cómo dirigir a nuestros hijos. Sé que tenemos un papel importante, pero debemos de colocarnos bajo la autoridad de Dios, para que nuestros hijos sean inmediatamente beneficiados, porque al estar tú en paz, al estar tú consciente del papel que tienes que hacer y que tienes que recibir, entonces los primeros beneficiados van a ser tus hijos. Y yo creo que es lo que nuestro corazón desea, que ellos se beneficien a través de todas estas bendiciones que Dios nos da. Debemos de buscar consejo de Dios para educar a nuestros hijos. Ve a la palabra, instrúyete. Hay tantas herramientas, así como esas herramientas pueden separar un hogar, también puedes obtener grande información en ver lo que a tus hijos les podría buscar, una plática de decir, a ver,
sé que estás estudiando esta carrera, no sé, por ejemplo, en mi caso, con esa ingeniería que Jonathan tiene. A ver, John, ayúdame, por favor, a poder dirigir este grupo. Quizá ayúdame a hacer una presentación, mira qué tengo que hacer, ayúdame a saber usar el internet. Todo esto que ustedes ven que yo empiezo a manejar, no es porque yo lo supiera o lo sé al 100, es porque la ayuda de mi hijo ha sido tan fundamental en el desarrollo de la tecnología que digo, wow, todo eso puedo hacer o puedo ver. Uy, mamá dice, y esto es el empiezo. Entonces son temas que a veces nos han unido más. A pesar de que él ya tiene su familia, vive en otro hogar, hasta mi nuera ha sido parte fundamental de estas clases. Ella me ha dado muchos consejos y me dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y para mí ha sido de bendición esas carreras, esos conocimientos que ellos han adquirido. Entonces, busca esas pláticas, busca esos intereses por decir, a ver, ¿qué me puede interesar de tu carrera? Melissa, con una carrera más compleja en, en ese cuidado de las leyes y en ese defender y todo, digo, ay, señor, ayúdame, porque con ella, ella no pierde, ella en todo sentido gana, y yo con ella digo, ay, señor, ahora que dimos todo esto de las clases donde se fundamentaba todas las partes de un juicio que tenía que haber y todo, pues ella me fue guiando, ella me fue ayudando y yo, Señor, por favor, ayúdame a poder entender, porque luego, si no entiendo, me dice, a ver, mamá, yo sé que ella lo hace de la mejor manera, pero su personalidad es así. Y me vuelve a explicar y le digo, Mel, tengo que desarrollar un tema que se llama Lleva tu caso a la corte celestial. Perfecto. O sea, como pez en el agua, pero eso me acerca más a ellos. Y yo creo que es las oportunidades que tú debes de aprovechar, debes de ser receptiva. Entonces, eso va a poder, ahora que ya son adultos, informarte, conocer, te va a acercar más a ellos. Si son niños, tienes, nos decía, conocemos un dicho que dice que son barro que moldear. No, tus hijos son personas que descubrir totalmente, porque Dios los hizo, Dios los moldeó, Dios les dio un carácter que muchas veces equivocadamente queremos cambiar. Dios les dio una personalidad y ahora nuestra tarea es personas que descubrir, porque muchas veces los queremos hacer a nuestra imagen, a nuestro sentir. Es que yo hice esto, es que yo cuando tenía tu edad, y se los digo porque yo muchas veces lo hice, es que yo no me atrevía tanto. Y yo decía, no, yo no me atrevía tanto, pero mi hija se atrevió en un momento a salir del país y irse al otro lado del mundo sola. Y decía yo, Señor, yo no me atrevo a salir en la noche, no me atrevía a salir. Y al principio fue bien difícil poder soltarla, bien difícil, porque yo decía, si cuando va a alguna reunión, alguna fiesta aquí, ya voy por ti, ya vas a llegar. La íbamos a dejar a la parada donde pasaba el autobús para llevarla al trabajo, ya tenía establecido la hora de llegar, ya tenía establecido la hora de salida, y yo la tenía, pero en total contacto con ella, y bueno, dije, ¿cómo la voy a dejar ir al otro lado del mundo? Horario diferente, cultura diferente. 7 meses, 7 meses se fue a vivir a Madrid. Y yo no lo podía creer. Yo decía, Señor, no voy a tener control sobre ella. Pero Dios me dijo, yo tengo el control, Mirna. ¿Para qué lo quieres tener tú? Dije, Señor, bien me has dicho. Solo ayúdame a confiar y a estar tranquila. Porque necesito saber cómo está, si ya comió, si su ropa está bien. Le decía yo, hijita, no puedes poner aquí la lavadora, no la sabes usar, ¿qué vas a hacer? Me decía, cuando yo salga de mi zona de confort, te voy a mostrar lo que tú has hecho de mí. Y cuando Dios me dio la oportunidad y el privilegio de ir a visitarla, me maravillé y le di gracias a Dios por todo lo que hacía, porque los estudiantes que se fueron rentaron una casa para que saliera más barata su estancia ahí,
porque era demasiado caro el internado en la escuela donde se fueron. Y de esa manera cubrían los gastos. Y para mí fue descanso saber que ella podía llevar las riendas de un hogar. Desde ponerse a desayunar hasta cenar, hasta preparar su ropa, sus tareas, pagar su colegiatura ya, porque yo ya no tenía control más que deposita, y ella suplía sus necesidades. Y para mí fue descanso. Si tú no te has atrevido a dar ese paso con tus hijos, descansa y dile, Señor, aquí está. Yo me voy a preocupar por lo que me corresponde, pero tú te vas a preocupar de formar de lo imposible que yo veo en la vida de mis hijos. Y vas a ver que Dios te va a sorprender enormemente. Cuando llegamos a visitarla, primero me fui yo, después se fue mi hijo, ella hasta había ahorrado y me regaló un viaje a París. Yo decía, no puede ser. Me decía, me he quedado con ganas de muchas cosas, pero el disfrutar lo que tú deseas, para mí me llena. Y me sorprendió tanto y digo, Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Fue difícil, muy difícil, porque me pasaba días llorando, días completos anhelando que ella entrara por la puerta, servirle. Entraba yo a su habitación, ver esa cama vacía, ay, híjole. No, no, no. Pero Dios me levantó y Dios me permitió formar esta familia y le agradezco a Dios el cuidado que ha tenido por cada una de las cosas que han pasado. También le doy gracias a Dios por los desafíos, por las cosas que quizá las he visto como derrota, porque eso nos ha levantado. Yo le doy gracias por mantener esta casa de pie y yo también le doy gracias porque tu casa estará fundada en la roca que es Jesucristo. Yo agradezco a Dios porque tú estás aquí para poner esa roca por primer lugar o en primer lugar. Tenemos dos grandes elementos para mantener dentro de nuestro hogar o de nuestra casa para que sea levantada. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que la palabra de alguna persona, de algún hombre ha venido sobre tu familia. Porque no te creas, hay veces que hay esas envidias, ese decir, pero mira, ¿qué has logrado? Pero tú estás sola, pero ¿cómo vas a poder? Pero no tienes la ayuda, pero esto. Y a veces has escuchado palabras de derrota que quieren desanimarte, aún de tu propia familia. Y eso a veces te entristece o te desanima. Pero a pesar de los problemas, Dios nos ayuda a mantener esta casa de pie. Y hay dos grandes, grandes elementos que hoy quiero que tú te lleves. Y nos dice el Señor, oír la palabra de Dios y obedecerla. No basta con que escuches, no basta con leerla, tienes que ponerla en práctica y obedecerla. Son los dos grandes elementos que hoy el Señor nos pone. Cuando la autoridad divina funciona en cada integrante del matrimonio y de la familia, entonces se cumplirá lo que dijo el versículo base. Fructificarán, se multiplicarán y extenderán sus territorios de gobierno a un ambiente celestial. ¿Qué es lo que quieres tú formar? ¿Qué legado quieres dejar? ¿Qué es lo que quieres que tu familia obtenga? Empieza tú por oír, por escuchar la palabra, por escudriñarla, pero sobre todo por obedecerla. Tenemos unos grandes ejemplos de matrimonio en la Biblia y te los voy a citar rápidamente porque estas familias marcaron la historia y fueron clave en el cumplimiento del plan de Dios. Adán y Eva, la primera familia creada por Dios, aunque cayeron en pecado, pero ese fue el inicio de la humanidad con esa unión matrimonial. Noé y su familia. Dios salvó a Noé, a su esposa, a sus hijos, a sus nueras del diluvio, mostrando su fidelidad y su justicia. Abraham, Sara e Isaac. Abraham es el padre de la fe y Dios le prometió una descendencia numerosa a través de Isaac. Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. Ve cómo se va dando el cumplimiento a tus generaciones. Un hogar marcado por la rivalidad entre los hermanos, pero la clave era
Es la historia de Israel que fue a través de esta familia. Otra familia que también fue clave en la historia fue Jacob y sus 12 hijos. Jacob tuvo 12 hijos quienes formaron las tribus de Israel. La historia de José destaca por su fidelidad y su perdón. Ruth y Noemí, aunque no eran familia por sangre, su relación de amor y de lealtad es un hermoso ejemplo de compromiso y de fidelidad. David y sus hijos. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo conflictos familiares, como la rebelión de su hijo Absalón. Zacarías, Elizabeth y Juan el Bautista, una familia marcada por la fe con el nacimiento milagroso de Juan, quien preparó el camino para Jesús. ¿Te imaginas qué impacto tuvo esta familia? María, José y Jesús. La familia de Jesús es el ejemplo de la obediencia y del servicio a Dios. Cada una de estas familias se enfrentó a desafíos, pero Dios mostró su amor, su gracia y su propósito a través de ellas. Y en esta lista yo quiero incluir el nombre de tu familia, la familia de Lucy Villaseñor, que impactaron enormemente, la familia de Gaby González, la familia de Betty Jiménez, la familia de Helen Delgadillo y toda su descendencia, la familia de Marina López, que también fue una familia que impactó enormemente a la sociedad donde ella se mueve, la familia de Mirna Contreras y toda su descendencia que ha podido ver sus ojos. No es maravilloso, no es maravilloso poder decir, mi familia quiero que impacte. Quiero que mi familia sea un ejemplo y que quien entre por esa puerta a nuestro lugar de descanso, que es nuestro hogar físico, a nuestro negocio, tenga también una bendición especial. Dios nos ha dado alineamientos, Dios nos ha dado esos preceptos que debemos obedecer. Fíjate, la carencia de figuras de autoridad responsables en la vida de los niños y de los jóvenes ha traído grandes distorsiones y grandes retrasos en su madurez. Afortunadamente el Señor viene a sanarnos, a afirmar todas las áreas de nuestra vida para bien. Nosotros creemos en esos matrimonios. De acuerdo con Dios, el varón es la cabeza y la autoridad de la mujer y de sus hijos. Esto no significa que la mujer valga menos o que el hombre es solo por cuestión de orden de Dios que lo estableció así. Ambos, tú y tu esposo, son la autoridad sobre los hijos y los miembros de nuestra familia han de reconocer esa autoridad de Dios y el orden que Dios estableció para someternos unos a otros en amor y experimentar los beneficios que esto trae. La iglesia es un gran ejemplo análogo al matrimonio. Cristo es la cabeza y la iglesia la novia, la esposa que lo está esperando. Y así debe de ser esa familia que tú has formado, ese ejemplo de familia que Dios tiene para ti, preparado. En la Biblia también encontramos diversas razones por las que no se cumplió el propósito de Dios. Y vemos con tristeza que a veces en nuestra familia no se cumplen esos propósitos. Adán y Eva, aunque fueron los primeros seres humanos creados por Dios, su descendencia al comer del fruto prohibido trajo el pecado y la separación de Dios al mundo. Caín y Abel, Caín, movido por la envidia, asesinó a su hermano Abel, mostrando cómo el pecado puede destruir los lazos familiares. ¿Conoces alguna familia que esté pasando por eso? La familia de Lot. Lot vivió en Sodoma, una ciudad corrupta. Aunque Dios les ofreció salvación, su esposa desobedeció y quedó convertida en una estatua de sal. Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. La preferencia de Isaac la preferencia de Isaac por Esaú y la manipulación de Rebeca para favorecer a Jacob causaron división en la familia. Qué tristeza, ¿no? Cuando alguien experimenta algo así.
Esto los llevó a conflictos duraderos. Qué tristeza poder decir, híjole, que son nuestros hijos, como ese favoritismo tú por uno y yo por otro, ¿no? Pero créanme que sí sucede. El rey Saúl y su familia, Saúl desobedeció a Dios repetidamente, lo que lo llevó a su caída como rey y a la muerte de sus hijos en batalla. David y sus hijos, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David tuvo problemas familiares graves, incluyendo el abuso entre sus hijos y la rebelión de Absalón, la familia de Acab y Jezabel. Jezabel promoviendo la idolatría, la injusticia en Israel. Su conducta llevó a su destrucción y a una mala influencia sobre sus hijos. Estos casos nos muestran que las decisiones que tomamos afectan a nuestra familia y sobre todo a nuestras generaciones futuras. Sin embargo, también nos enseñan que a pesar de estos grandes errores, y a pesar de estas grandes faltas, Dios sigue ofreciendo oportunidades de restauración para nuestra vida. Y eso es de poder agradecer infinitamente, infinitamente su misericordia. Gracias a Dios porque podemos tener ese renuevo en Él, ese poder ver, venir ante Él y decir, Señor, como decimos aquí, le regalo. Me he salido de este mandato que tú has dado. No he obedecido como tú quieres, pero yo te pido que nos restaures. La Biblia nos muestra varios ejemplos de familias que pasaron por crisis, pero experimentaron esta restauración. José y sus hermanos, los hermanos de José lo vendieron como esclavo por envidia. Pero ¿qué sucedió? Dios transformó el sufrimiento de José en bendición cuando hubo hambre en la tierra y José siendo gobernador de Egipto, perdonó a sus hermanos y restauró la unidad familiar. La familia de Job perdió todo lo que tenía, incluyendo sus hijos, sus bienes, pero se mantuvo siempre en su fe con su Señor, con su Dios, y al final Dios restauró su vida, le dio el doble de lo que había perdido y bendijo a su familia nuevamente. El hijo pródigo y su padre. Este relato nos muestra la restauración de la relación entre el padre amoroso y su hijo rebelde. A pesar de que el joven se alejó y despreció su herencia, su padre lo recibió con amor y lo restauró y volvió a restaurarlo su lugar que tenía en la familia. Qué maravilloso poder venir al Padre y ser restauradas. La familia de Ruth y Noemí. Noemí perdió a sus hijos, a su esposo primero, luego a sus hijos, pero Dios restauró su vida a través de Ruth, quien se casó con vos. Como resultado, su familia fue bendecida y su linaje, y de su linaje nació el rey David. Pedro y Jesús. Aunque Pedro negó 3 veces a Jesús, Cristo lo restauró y reafirmó su llamado. Este ejemplo muestra cómo Dios restaura relaciones cuando hay arrepentimiento. Estos relatos que te he dicho nos enseñan que Dios es capaz de sanar esas heridas, restaurar familias y traer esperanza en situaciones difíciles. No sé cuál sea tu situación que estés pasando. No sé qué sienta ahorita tu corazón, pero Dios sí sabe. Dios sabe lo que necesitas en ese hogar. Dios conoce tu angustia, tu miedo. Dios conoce tu persona y sabe de lo que tienes necesidad. Cierra tus ojos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande. Porque has mostrado a nuestras vidas, Señor, lo que el plan divino que tú tienes para nuestra familia. Ayúdanos a oír tu palabra, pero sobre todo a obedecerla. Ayúdanos, Señor, a estar bajo tus lineamientos, bajo tus preceptos, Señor, bajo la provisión divina que tú tienes, Señor. Gracias por cada una de las promesas que tú, Señor, has dado para las familias.
una promesa de protección y paz donde dice, mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Isaías 32:18. Has dado promesas de provisión. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Gracias, Señor, por cada una de las promesas que has traído para bendecir a nuestros hijos, porque dice más, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmo 103:17. Gracias, Señor, por la unidad y por la fortaleza familiar, donde dice, Señor, en Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, y sobre estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Señor, ayúdanos a vestirnos y a revestirnos de este vínculo perfecto que es el amor, para ser de testimonio a nuestros hogares. Señor, gracias por la promesa también de dirección y de guía para Dios. Dice en Proverbios 3:5-6, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Gracias, Señor. Te reconocemos hoy en nuestros caminos. Gracias también por la promesa de salvación que has traído a nuestra familia, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Sabemos, Señor, que tú tendrás misericordia del que aún no ha creído, porque aquí está la promesa que dice que si nosotros creemos, Señor, también nuestra casa. Gracias por la promesa de esa herencia y ese legado espiritual, que es lo que nuestro corazón anhela. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127:3. Dios tiene grandes promesas para cada hogar, pero para cada hogar que le busca con sinceridad, para cada hogar que está dispuesto a seguir a Jesucristo como su roca. Gracias, Señor. Gracias por cada una de estas palabras que has traído, de estas promesas que has traído a estos hogares representados aquí. Habla, Señor, por familias. Desde el principio hablaste por familias con la creación de la primer familia, Adán y Eva. Señor, queremos tener nuevos comienzos. Si es que estamos haciendo algo indebido, Señor, algo que está lastimando a alguien, ayúdanos a corregirlo. Están nuestras familias presentes aquí. Aquí está, Señor, un grupo de mujeres que ha decidido, Señor, dar su corazón, su tiempo, porque es un tiempo hermoso para conocer tu palabra y tu fidelidad. Entregamos la vida de nuestra familia en tus manos, desde nuestro esposo hasta el más pequeño en nuestra casa, si es que hay nietos, o al más pequeño de nuestros hijos. Los entregamos en tus manos, Señor, pidiendo que esta palabra caiga también en el corazón de nuestros hijos. ¿Y cómo? A través de nuestro ejemplo, porque nosotros somos las que estamos escuchando y queremos revelársela a nuestros hijos. Ayúdanos a enseñarles, ayúdanos a guiarles aun cuando estén grandes. Guíanos, Señor, por cada aspecto que debemos orar por ellos, porque están enfrentando batallas, Señor, fuertes, situaciones difíciles, Señor, engaños que el enemigo les está dando para aceptar como verdades. Líbralos. Agradezco tu fidelidad y tu amor y tu paciencia que has tenido al formar nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador.
creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.